súper chévere porque uno creía solamente conocer el salario monetario, ¿no? El que solamente tú ibas y pagabas y ibas a trabajar y te pagaban. Esto, en algunos casos, pues el salario es de beneficios, que, que como todo, hay personas que de pronto no están a gusto con los beneficios que le dan, pero pues igual existen ahí los beneficios, decían pues que tú no los percibas como de la mejor manera, como los del sindicato, pero pero es súper importante que existen en las compañías. Sí. Bueno, muy bien, Lady. Gracias por la lectura que has hecho hoy de la parte de la clase, que pareciera que estuviéramos solo las dos, porque mis estudiantes no prenden cámara. Me va a tocar decirles como en los cursos a nivel internacional. Solamente pasa el que encienda cámara, pero aquí en Colombia con la parte de los derechos humanos y con la parte de, ustedes nos tienen a todo el mundo así como que, pero yo siempre he dicho que eso es esto, situación de cada uno, decir qué quiero realmente, qué quiero hacer, ¿no? Sí. Digamos allá en la empresa, profe, nosotros pues yo creo que es como una cultura ya. Ya nosotros como que, digamos, en algunos espacios, pues ya uno como que ya como que es como para que se sientan como más acogidos, como más cercanos, el prender las cámaras, porque es que es verdad uno hablando ahí y como que viendo solamente ahí los nombrecitos, entonces muchas veces nos hace con el, digamos, al principio sentía uno como una obligación, como que, uy, no, me obligan a prender la cámara, pero ya después uno ya como que lo coge diariamente y como que ya sí, como Se que ya vuelve se una siente uno como costumbre. acogido. Es, Sí, es, lo vuelve es, es una costumbre, es costumbre, porque de todas formas uno dice hablarle ahí al computador, esa es una de las motivaciones que tiene la parte ¿qué? De la, ay, de la educación virtual, ¿no? Sea remota, virtual remota. Entonces, por lo menos hubo mucha deserción, voy a hablarles por la parte más que de la universidad, la deserción fue a nivel de colegios, ¿no? Entonces hubo mucha deserción del estudiante porque él sí está acostumbrado a verle la cara al docente. Ya uno por lo menos en el nivel superior, cuando se hace un curso o una maestría o una especialización virtual, ya está uno acostumbrado solamente al contacto en lecturas, nada más con el computador, y en los encuentros es que uno participa con el tutor que está con uno. Pero eso fueron una de las causales de deserción de los colegios, porque en ellos les gustaba verse la cara. Y uno les decía, es que para poderlos evaluar, por lo menos verles la cara y conocer cuál es mi estudiante, ¿ya? Para poderlos evaluar, porque es que cuando usted está haciendo preguntas o algo, los gestos, la cara habla mucho, la gesticulación habla mucho, entonces se da uno cuenta si el tema que está explicando queda claro o no queda claro, porque, bueno, yo porque soy psicóloga, pero de todos los docentes yo siempre he dicho que todos necesitamos saber de psicología. Esto, en el momento que uno está explicando, por lo menos a mí me da risa cuando explican matemáticas, que yo soy una de esas, siempre la matemática yo empiezo, sí, como que uno no entiendo nada, entonces uno con los gestos dice, no entiendo absolutamente nada. Igual cuando uno está haciendo unas lecturas así, uno dice, bueno, yo quiero saber si de verdad el estudiante entendió. Entonces, con la sola gesticulación uno se da cuenta si el estudiante entendió lo que se le está diciendo o no. De ahí la importancia de encender las cámaras, pero como dicen, hay libertad de que cada uno encienda o no encienda la parte de cámara. Bueno, vamos a ver si Natalia de pronto en el chat nos escribió, que Natalia creo que es la que tiene ¿qué? El audio dañado de Natalia. Te dice, excelente, profe, si lo que dice la compañera, a uno como trabajador también le gusta que le reconozcan su trabajo. Listo. Bueno, entonces terminado ese, vamos a proyectar el siguiente tema, que es el, el programa de incentivos. O sea, nosotros desde el recurso humano también debemos saber qué es ese programa de incentivos. Nosotros escuchamos en las diferentes empresas y cuando dialogamos con personas que trabajan, compañeros que trabajan en otras empresas, nosotros decimos, ah, ya la tan rico trabajar en su empresa porque allá sí le dan esto y esto y esto. Entonces, ahora que nosotros vamos a ser administradores,
Entonces decimos, tenemos que conocer de cómo se hace ese programa de incentivos y qué es ese programa de incentivos. Máxime cuando nosotros vamos a salir a ser gerentes de empresas, porque ese es el ideal de todo administrador de empresas, de llegar a gerenciar su empresa, o sea, si es su propia empresa, mucho mejor, pero si no es su propia empresa, llegue a una organización a gerenciarla y considérela su propia empresa, haga siempre lo mejor, haga siempre que usted se vuelve indispensable en una organización. ¿Ya? Ese es otro tip que yo les doy. Vuélvanse indispensables en una organización, que la gente diga, oiga, es que va uno y siempre encuentra algo que le soluciona, siempre te vuelvas indispensables en una organización. Bueno, ¿quién quiere apoyar a Natalia a Natalia no, porque Natalia no tiene audio? A Lady en la lectura. Gloria está por ahí. Gloria ya la vi que ingresó. ¿No ha ingresado en este? No, en el anterior. En este no ha ingresado Gloria. Yolimar. Brian, ya me acordé. Brian no ha entrado hoy a clase. Bueno. Voy a dar inicio al programa de incentivos. Dice, no basta con remunerar a las personas por el tiempo que dedican a la organización, porque ello es necesario, pero no suficiente. Es necesario incentivarlas continuamente para que hagan el mejor esfuerzo posible, superen su desempeño actual y alcancen las metas y los resultados desafiantes. Las organizaciones ofrecen recompensas con el propósito de reforzar actividades que produzcan los siguientes efectos. Primero, aumentar la conciencia y la responsabilidad del individuo y del equipo dentro de la organización. Es decir, que incentiven la conciencia de la misión organizacional y el espíritu de la visión de futuro de la empresa. Aquí es lo que yo les hago referencia a que uno debe ingresar a una organización y pensar, esta empresa es mía, véanla como de ustedes, digan mi empresa, trabajen con lo que ustedes quisieran que es la empresa. ¿Por qué me tiene que despertar la conciencia si esa conciencia la debo yo llevar ya despierta y esa responsabilidad la debo llevar desde aquí, desde mi metacognición como trabajador, como persona colaboradora en una empresa? Es decir, ya que me dieron la oportunidad, yo voy a demostrar que sí cumplo con la misión de esa organización y voy a visualizar esa organización para que siga adelante y no se acabe. ¿Ya? Otro, el programa de incentivos también debe apuntar a ampliar la interdependencia entre el individuo y el equipo y entre este y la organización. En otras palabras, incentivar el espíritu de equipo y el trabajo en conjunto. Es decir, que ese mismo programa de incentivos nos lleve a nosotros a trabajar en equipo, a llevar siempre un excelente clima laboral. Es decir, cuando hay un clima laboral, nosotros trabajamos súper, ¿cierto? O sea, nosotros llegamos y decimos, este es mi equipo, yo voy a trabajar por este equipo. Y ahí está entrando Gloria. Ahí está entrando Gloria, no había entrado a esta nueva función. Entonces, el programa de incentivos debe también apuntar o tener como propósito ayudar a resaltar la creación constante del valor dentro de la organización. En otras palabras, incentivar las acciones que agreguen valor para la organización, el cliente y propias personas. El desempeño excelente debe ser premiado. Entonces, esos incentivos tienen que tener como propósito que nosotros nos sintamos a gusto dentro de la organización en las que estamos. Entonces, la mayoría de las organizaciones adopta varios tipos de recompensas económicas. Vamos a mirar cuáles son esos tipos de recompensas económicas en ese programa de incentivos que adoptan las organizaciones. Entonces, las recompensas por el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Esta es la primera que adoptan. Entonces, la participación de los resultados anuales y aun cuando siga limitada a ciertos niveles, este criterio tiene potencial para producir un fuerte efecto de motivación. Mire que en una de las repúblicas en las que yo trabajé y en la que trabajo, los incentivos se daban así. Por ejemplo, al personal de mercadeo institucional les decía,
si llenamos a este tope, a final de año nos vamos para San Andrés Islas, o nos vamos para Aruba, o nos vamos, de la gente trabajaba por irse para allá. Suramericana es una de las empresas que yo veo que trae muchísimos incentivos de recompensas por el cumplimiento de objetivos. Entonces ellos lo llevan, les dan viaje fuera del país. Las recompensas vinculadas a la antigüedad del trabajador, de la que hablaba Lady, ¿ya? Que se conceden de forma automática por ciertos intervalos como 5 y 10 años, siempre y cuando el trabajador no haya tenido un desempeño insatisfactorio. Es decir, vinculada a esa recompensa de antigüedad va el que el trabajador siempre tiene que ser bueno, ¿sí? Entonces, esos son incentivos que dan las empresas a 5 o a 10 años. Yo conocí una república en la que le daban de recompensa al final casa a la persona que tantos años de trabajo le terminaban de dar una casa. Y ahorita, por ejemplo, las empresas que están trabajando con dinero virtual, con el Bitcoin, ellas ofrecen muchos incentivos. Por ejemplo, Omega Pro tiene como incentivo cada vez que suben de rango, les dan viajes, les dan dinero, les dan auto, les dan premios, ¿sí? Que lo llevan a incentivar a que la gente traiga personas a ese tipo de empresa, capte personas. Bueno, otro tipo de incentivo es las recompensas por un desempeño claramente excepcional. Estas recompensas exigen una diferencia en el desempeño y mejoras salariales que tengan valor motivacional. Es el aumento por méritos. Este era el que yo les hablaba a ustedes de las recompensas por un desempeño claramente excepcional. Lo tiene ahorita la empresa Omega Pro. Todas las que trabajan con criptomonedas están haciendo este tipo de recompensas. Desempeño claramente excepcional, es decir, suba de rango, capte personas que lo ayuden a subir de rango y su recompensa es esta. ¿Ya? Las recompensas debido a los resultados de departamentos o divisiones se comparten entre algunos en términos de un mismo porcentaje aplicado a la base salarial de cada persona, sea por cumplimiento y superación de metas establecidas por la dependencia. Entonces, esto es a nivel interno y se da cuando a veces las empresas, las organizaciones sacan una recompensa por departamento. Entonces dice, de acuerdo a los resultados que entregue este departamento, entonces vamos a premiar al final. Ese también es bueno, es saludable. ¿Cuáles son las ventajas de la remuneración fija? Una ventaja de la remuneración fija es que facilita el equilibrio interno, es decir, los salarios dentro de la organización y el equilibrio externo, los salarios en el entorno. Entonces, estamos a la par interna y externamente. Otra ventaja de la remuneración fija es que homogeniza y estandariza los salarios dentro de la organización, o sea, igual. Facilita la administración de los salarios y su control centralizado. Ya no tienen que hacer una nómina de que este tanto, no, sino tanto, los auxiliares tanto, los tantos, ya. La nómina es mucho más fácil de hacer. Ofrece una base lógica y racional para la distribución de los salarios, se enfoca en la ejecución rutinaria de las tareas y en buscar la eficiencia y afecta directamente los costos fijos de la organización, ¿ya? Pero tiene desventajas de la remuneración fija. No ofrece motivación intrínseca, es decir, eso yo siempre he dicho que eso depende de la formación del ser como tal, o sea, ser persona, usted saber quién es, conocer qué hace y para dónde va, ¿ya? Pero hay personas que se motivan intrínsecamente es por el salario, ¿ya? Entonces esa desventaja de la remuneración fija es que no ofrece motivación intrínseca. Entonces aquí vemos a muchos candidatos que dicen, no, es que yo ya sé que aquí en la empresa no me van a aumentar el sueldo, entonces voy a buscar otras cosas y me voy. Ya, esos son los que hablan así. O dicen, no, pero es que yo tanto que le doy a la empresa y no me reconocen nada, entonces yo como que estoy cansado. Y empiezan a desmotivarse. No incentiva el espíritu emprendedor, ni la aceptación de riesgos, ni mayores responsabilidades. Entonces dicen, no, pues a mí me pagan esto, yo no me tienen por qué dar más más que, más obligaciones, más funciones, ¿ya? Yo soy una de que por lo menos, yo sí estoy abierta a las funciones. A mí la gente me dice, pero usted ¿por qué acepta? Le digo, porque es que yo quiero aprender y si me dan esa función para aprender, pues la voy a aprender. Pero hay otros que dicen, no, yo no acepto porque es que mi salario es esto y me contrataron fue para hacer esto y esto y esto y no acepto más.
¿ya? Entonces, depende de la visión de cada uno de nosotros. Funciona como elemento para conservar la rutina, remunera a las personas en función del tiempo. Salario fijo remunera a las personas en función del tiempo. Esto tiende a acabarse porque los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar en función del tiempo, ellos quieren trabajar en función de resultados. Eso es bueno para unas empresas, ¿ya? Por eso yo siempre he dicho que las empresas deben trabajar eh, políticas y estrategias de inclusión de personas discapacitadas, de inclusión de personas de tercera edad y también trabajar con jóvenes. ¿Por qué? Porque eso permite el equilibrio en la organización, ya que el joven no trabaja en función del tiempo, sino trabaja en función del resultado. El adulto mayor trabaja en función del tiempo y del resultado. Y el de inclusión trabaja en función de resultado y de tiempo. ¿Ya? Entonces son las empresas actuales deben trabajar en función de esas políticas. Ventajas de la remuneración flexible. Entonces vamos a mirar. Ajusta la remuneración a las diferencias individuales, a su desempeño y a la obtención de metas y resultados. Eso es una gran ventaja, ¿ya? Porque cada uno puede aprender a conocerse y sabe cuál es mi diferencia individual con el otro y sabe a dónde quiero llegar, ¿ya? Más que todo, más que diferencia individual, yo digo que todos lo podemos lograr, sino que nos mueve de la sala de la zona de confort y nos dice, vamos a ir por ese premio, ¿sí? Voy a ir, yo puedo. Entonces empiece a trabajar por eso. Funciona como motivación intrínseca, o sea, yo como persona, como un factor motivacional da importancia a la autorrealización personal. Premia el buen desempeño e incentiva el desempeño excepcional. Se enfoca en los resultados y en la consecución de objetivos. Permite la autoevaluación de cada persona porque funciona como retroalimentación y establece una remuneración adicional y contingente. Es decir, yo voy a lograr eso. Pero también tiene desventajas, porque por lo menos una desventaja es esta, la autoevaluación de cada persona, porque funciona como retroalimentación para quien sabe retroalimentarse. Pero quien no lo alcanzó, entonces empieza a deprimirse, no pude alcanzarlo, no fue. Entonces, a ver, rompe la igualdad de las ganancias dentro de la organización, eso sí es cierto. Entonces las personas se desmotivan porque ya, pero siempre es el mismo, la misma, y no hacen por salir ellos adelante. Altera las estructuras salariales establecidas en forma lógica y rígida, exacto, las altera. Entonces ahí es donde les digo yo que viene la complicación de nómina, porque hay que hacer esta nómina, este ganó tanto este mes, este ganó tanto el otro mes. Disminuye el control centralizado de los salarios, puede provocar quejas de los trabajadores que no obtienen beneficios. Entonces, allá lo que les decía, quejas, dice, no, pero es que siempre el mismo, entonces, ya. El plan de incentivos es interesante cuando las unidades de los resultados se pueden medir con facilidad. O sea, ahí se vuelve interesante, cuando por lo menos la mitad más uno de todos los colaboradores tienen resultados iguales, ¿ya? Existe una clara relación entre el esfuerzo de los colaboradores y la cantidad de los resultados alcanzados, o sea, el trabajo en equipo. Los puestos son estandarizados, el flujo de trabajo es regular y no existen demoras para la evaluación de los resultados. Aquí lo que nos comentaba Lady, de que a ellos siempre les hacen esas encuestas y cuando la calidad es importante se puede medir y controlar con facilidad. Eso fue el comentario que hizo Lady, es decir, que Lady nos está mostrando que en la empresa de ella existe un plan de incentivos interesantes. ¿Ya? Bueno, ¿quién me quiere ayudar a leer el resto? Profe, buenos días. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Cómo les fue en esta Semana Santa? Súper bien, Gloria, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Bueno, un plan de incentivos requiere cumplir con, debe asegurar que los esfuerzos y las recompensas estén directamente relacionados. El plan de incentivos debe compensar a las personas en proporción directa de su productividad mayor. Los colaboradores deben percibir que son capaces de desempeñar las tareas solicitadas. Los parámetros deben ser alcanzables y la organización debe proporcionar las herramientas, la orientación, el entrenamiento y el liderazgo que se necesitan.
De- debe Sigue. ser fácil, señora. ¿Iba a decir algo, profe? No, que siguieras. Debe ser fácil de calcular y comprensibles para los colaboradores. Que las personas tengan el poder de calcular con facilidad las recompensas que recibirán por los distintos grados de esfuerzo. Por ejemplo, ahí en ese caso, eh, donde yo trabajo, profe, digamos a nosotros la remuneración variable es por puntos. Entonces, por ejemplo, el resultado de la oficina va, digamos, Pulso, que es, digamos, las encuestas que les llegan a los clientes, nos miden por errores de oficina, por productividad, que es el complemento de asesoría. Entonces, digamos, hay un escalafón de puntos. Usted se puede, al 100% cumple, al 150 sobre se ejecuta y pues ahí puede llegar al 200% y digamos, las compensaciones son muy buenas. Por ejemplo, Excelente. puede llegar a unas comisiones de hasta 5 millones de pesos si se sobre ejecuta sobre el 200%, ¿sí? Y esa es una política salarial de las corporaciones bancarias, ¿cierto? Casi todas las Sí, tienen, ¿verdad? sí, pues no todos trabajan, no, o sea, no, como todas, me imagino que todas trabajan diferente porque cuando empezamos con este método de remuneración, pues todos dijimos, uy, no, pero eso es inalcanzable. O sea, ¿cuántos puntos, cuánto tenemos que cumplir? Pero no, entonces, o sea, se deben cumplir en muchos ítems. Hay que hacer, digamos, captación, hay que poner tarjetas, hay que hacer créditos, hay que colocar libranzas, hay que, sí, o sea, es muy, muy grande el portafolio. Entonces, hay la oportunidad de llegar, hay que colocar seguros, entonces, pero se llega, o sea, el resultado se llega, pues hay meses muy duros, pero pues igual unos meses compensan otros. Exacto. Los meses compensan otros. Bueno, Gloria, seguimos leyendo. Gracias por ese apoyo de cuando estás leyendo y dar la ejemplificación. Debe formular parámetros eficaces. Los colaboradores deben considerar que los parámetros son justos y estos deben ser elevados, pero alcanzables, con una posibilidad de 50% de éxito. Los objetivos deben ser claros y precisos. Debe garantizar los parámetros. Los parámetros se deben ver como un contrato con los colaboradores. Cuando el plan esté en operación, no se debe reducir el tamaño del incentivo en ningún sentido, ni aumentar las metas en la mitad del camino. Debe apoyar el plan. La organización y los dirigentes deben brindar el mayor apoyo posible antes y durante la vigencia del plan. Sí, Ya, profe, hasta ahí llega la hojita. hasta ahí llegó. Bueno, ¿cómo les parece ese tema? Momentos Mm, de participación. Realmente eso es lo que uno, pues, por ejemplo, en mi caso, profe, nosotros pues casi todo lo tiene implementado el banco. Realmente en esa parte de talento humano ellos están muy bien estructurados y muy bien organizados. Los Entonces, programas de incentivos. los programas de incentivos. eh, tiene muchísimos, o sea, tiene incentivos hasta si usted quiere casa, le dan un auxilio para las escrituras, le dan auxilio por natalidad, le dan auxilio por funerario, o sea, son muy buenos los incentivos. El incentivo de estudio es del 90%, la ayuda. Qué bueno, excelente. Sí. Muy bien, Lady, ¿nos quieres apoyar con algo de programas de incentivos que conozcas directamente de tu empresa, que tengan que ver con esto que acabamos de leer nosotros? Sí, profe, esto primero, digamos, de resaltar porque hoy en día las compañías no solamente pues se encargan de pagar salarios y salarios solamente y ya listo para afuera, sino motivarlos, ¿sí? Sí, se han dado cuenta como que las personas se mueven más o perduran más es por esos tipos de incentivos. Y qué chévere por lo que decía la compañera Gloria, porque pues yo conocía muy poquitos bancos que hacían todo ese tema de los incentivos.
y mire que creo que ella trabaja en Colpatria. Qué chévere que en Colpatria también estén como implementando todo este proceso de motivación a los colaboradores. Digamos, pues en donde yo estoy trabajando, digamos, los incentivos van enfocados a diferentes como ámbitos. Y pues igual todos, digamos, todos aplican para ciertas personas, o sea, no porque se discriminen, sino porque obviamente, digamos, las personas que tienen hijos, pues pueden recurrir a los auxilios de hijos. Pero digamos, así como esas mismas personas que no tienen hijos, entonces ellos pueden, no sé, pedir auxilio para cursos, le pagan los cursos, pues no todo, pero sí le dan como un auxilio, entonces ahí, aquí no es como por porcentaje, sino por topes. Entonces, listo, si tú quieres estudiar la profesional, entonces te dan un auxilio de millón quinientos, ya tú pagas el resto que te vale la carrera, cada semestre. Cada semestre te dan millón quinientos, entonces ahí sí tú pagas el resto de lo que te vale el semestre. Y así el de la escuela de los niños una vez al año. Obviamente hay algunos que la periodicidad es diferente a otros, digamos la que son beneficios directamente del colaborador, sí son cada semestre. Y las que son así como, digamos, educación para los hijos, y es una vez al año que se reconoce. Pero pues, y también algo que es esto súper chévere es que, digamos, los beneficios tienen una duración de 2 años. Entonces, cada 2 años escogen a colaboradores de la compañía de cada regional y a negociar. Entonces, digamos, en cada regional escogen, nombran a un representante. ¿Quién los nombra? Nosotros mismos los colaboradores. Hacemos la votación y decimos, no, este mes queremos que Lady vaya y negocie los beneficios. Entonces, ¿qué hace uno? Uno pues coge como, hace como lluvia de ideas, qué beneficios les gustaría que existieran. Entonces llega luego uno como a reunirse a nivel nacional con los líderes de la empresa y pues uno negocia, no, si queremos tal auxilio, queremos que se aumente tal, entonces ellos, la empresa pues evalúa como ese proceso, si está viable o no está viable, pero todos son como con números, entonces no, que es que mire que tenemos tantos colaboradores y que no es viable, que no nos da como aumentarle tanto a un incentivo, pero son como negociaciones que se hacen como entre las dos partes, son Qué bueno acuerdos que que toman. permiten la participación, ¿no? O sea, sí, 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 porque uno escucha, pues, ¿quién más cercano que los colaboradores y uno mismo? Entonces uno escucha las necesidades que los otros colaboradores tienen. Como que no le, digamos, tenemos un auxilio de matrimonio. Entonces, si se casa la persona, dan 200, como 150.000. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que ese auxilio deberían quitarlo porque la gente ya no se casa. Entonces, pero entonces también hay que pensar en las personas que sí se casan, y ¿sí? Que también ponerlo en tienen, otro, sí. Sí, es cierto, ajá. la gente y solo lo tienen por matrimonio o por unión libre. No, por matrimonio, tenemos bono de nacimiento de hijos, tenemos pagos de impuesto o vehicular o predial, el tema del SOAT, son varios como. Lady, pero en esas empresas también lo que decíamos, ¿no? Como los incentivos son tan buenos, pocas vacantes hay, ¿cierto? Sí, profe, digamos en el caso es que ya son como por cupos, digamos en la parte administrativa, obviamente es muy raro que la gente pues rote. Sin embargo, hay personas que se han ido por temas de crecimiento, porque yo sí considero que un tema como a mejorar en la empresa es eso, es el tema del crecimiento en la regional. Sí, porque allá envían vacantes, bastantes, pero a nivel nacional, o sea, ir a Bogotá, ir a otras ciudades, pero internamente en la regional, como muchas personas como yo, digamos, quisiera pues como avanzar otro cargo, pero pues es para otras ciudades y yo pues yo tengo hijos y todo, entonces como que me queda muy difícil y eso sí es como lo que yo digo que deberían pues mejorar en ese aspecto de la empresa. Entonces, claro, la gente casi no rota y cuando son los cargos que rotan, profe, que es como los operativos, ellos ingresan es por empresas externas, por temporales y pues duran sus tiempitos. O sea, tienen la parte de contratación con bolsas de empleo, empresas externas. Sí, señor. Sí, señora. Yo quería hacer una pregunta respecto a cuando, por ejemplo, cómo hacen las empresas. Me generó curiosidad cuando dijo Lady que las negociaciones de incentivos y eso lo hacen cada 2 años, pues en la empresa de ella. Normalmente las empresas lo pueden hacer cada año o eso tiene un tiempo estipulado o eso lo estipula cada empresa. Eso lo Porque en el estipula caso, cada empresa, Gloria, sí, porque en en el el caso, plan de incentivos. ok. En el caso de ustedes, ¿cada cuánto es?
Pues yo, yo estaba pensando eso y eso es también así como cada 2 años, porque eso lo estipula, digamos, ellos se sientan en la mesa es con las, digamos, con las, ¿cómo es? Los empleados, ¿cómo es? Ay, Representante de los empleados. no, las que defienden los empleados, ¿cómo es ay, Los sindicatos, los sindicatos, eso, las porque es que mesas de como, negociación, sí, los sindicatos, eso, profe. Entonces, como el banco tiene 3 sindicatos, porque ya tiene 3 unificaciones, con los sindicatos son los que negocian, digamos, todos esos beneficios. pliego de negociaciones, sí. Sí. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar ¿qué? Tema, pero vamos a tener un descanso de 10 minuticos. Yo tengo las 7:46. Vamos a dar un descanso, pues a las 8 nos encontramos nuevamente, ¿les parece? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces nos vamos a desconectar para poder desconectarnos, pues estamos ahí y entonces los 15 minutos de descanso.
Bueno, en esta finaliza nuestra segunda grabación de la clase de hoy. Regálenme, no se vayan a retirar de salas. Voy a esperar a que finalice. Dice que en 5 minutos finaliza para poder volver a grabar. Voy a proyectar. Nuestro tercer tema de hoy. ¿Ya estamos aquí todas? Profe, yo. Gloria, sí está. Ok.